Este es Miguel de Lucas, el mago más curioso que viaja por España contando las tradiciones, la cultura, el arte y la historia escondida en nuestros pueblos y ciudades. Mérida es hoy nuestro destino mágico. Viajaremos hasta Extremadura para descubrir por qué fue tan importante esta ciudad en tiempos pasados. El foro era el corazón de la ciudad y dentro de ese corazón el edificio más importante que había era el templo, en este caso el templo de Diana. Visitaremos la alcazaba más antigua de la península ibérica. Se construye en el año 835. Los árabes habían entrado ya en Mérida en el año 813. Y en el Museo Nacional de Arte Romano nos desvelarán el mito de Eneas. Eneas es un héroe troyano que va a ser el origen de Roma. Para terminar, y después de degustar un plato típico de la gastronomía de Mérida, tenemos platos emblemáticos como la probada de cerdo y también tenemos la caldereta de cordero extremeño. Miguel de Lucas se pondrá más a prueba que nunca. Todos los lados son... A continuación, en un país mágico. ¡Bienvenidos! Situada al norte de la provincia de Badajoz, la ciudad de Mérida fue fundada como colonia romana por el emperador Octavio Augusto en el año 25 a.C., para servir de retiro a los soldados eméritos o veteranos de las legiones quinta y décima. De ahí su nombre, Augusta Emérita. Considerada como una de las ciudades más importantes de la Hispania romana, esta antigua colonia está ubicada en un punto estratégico junto al Guadiana, con una isla central y un tramo casi vadeable que facilitó la construcción del puente cuya prolongación marcó el trazado de la calle principal de la ciudad, el Decumanus Maximus. Una visita a la Mérida moderna permite disfrutar del patrimonio legado por los pobladores de la ciudad a lo largo de los siglos. Sus calles y edificios son un reflejo del paso de la cultura romana, visigoda, árabe y cristiana, lo que le ha valido el sobrenombre de capital de las cuatro culturas. Actualmente es una ciudad de servicios, con una creciente importancia en el sector industrial y conserva el título de muy noble, antigua, grande y leal ciudad de Mérida. Miguel ya está allí para comenzar nuestra aventura. Pues sí, amigos, aquí estamos una semana más dispuestos a descubrir una ciudad apasionante, en esta ocasión de origen romano. Comenzamos nuestra aventura en el Templo de Diana, un edificio construido en época de Augusto y emplazado en lo que fue el foro central de la ciudad. Para conocer todos sus detalles, he quedado con el director del Consorcio de Mérida. ¿Qué? No me digáis que no es una manera inmejorable de comenzar este programa. Hola Félix, ¿qué tal? ¿Qué tal? Para mí es un placer comenzar esta aventura en Mérida y hacerlo en este maravilloso templo llamado Templo de Diana. Estamos muy cerquita, bueno, en el centro de la villa de Mérida. Pero ¿por qué se construyó aquí y a quién fue dedicado este templo? Bueno, se llama Templo de Diana, aunque estaba dedicado a la diosa Roma y al emperador Augusto. Se empezó a construir a partir del año 25, año de la fundación de la ciudad, sería de las primeras construcciones en hacerse, y presidía el foro de la colonia, que era el principal centro urbanístico de la ciudad. Estamos hablando de un templo que mide 40 por 20 aproximadamente, más 20 metros de altura, hecho con columnas de granito, pero granito que luego posteriormente es estucado para simular un poco lo que sería el efecto del mármol, con una escalinata frontal que no se ha conservado, se destruyó ya hace muchos siglos, y estaría la parte, digamos, la pronaos del templo y la cela donde estarían esas imágenes de la diosa Roma y del emperador Augusto. Respecto a la ciudad, ¿dónde podemos decir que está situado este templo? Bueno, el foro de la ciudad, igual que nuestras plazas actuales, era el corazón de la ciudad, era el centro político, religioso y administrativo. Y dentro de ese corazón, el edificio más importante que había era el templo, en este caso el Templo de Diana. ¿Y el foro qué ocurrió con él?
mantuvo su vigencia a lo largo de toda la etapa romana hasta el siglo IV aproximadamente. A partir del siglo IV, principios del siglo V, con la implantación del cristianismo, ya los centros de poder, por decirlo de alguna manera, están en los edificios religiosos, en las iglesias. Entonces, ese foco va desplazándose hacia otra zona, en este caso hacia la actual Plaza de España. ¿Podemos ir a la Plaza de España, entonces seguimos caminando por la historia? Podemos ir. Venga, vamos. Feli, se me estaba ocurriendo hacer una pequeña analogía entre el Foro Romano y las actuales plazas mayores, ¿no? Como es este caso de la Plaza de España. Sí, bueno, el antecedente de las plazas mayores y de nuestras plazas de España es precisamente el Foro Romano. Era un sitio cerrado, donde no se podía pasar con carruaje, porticado, y luego da también como hecho también nuestras plazas de España, que son el epicentro de las ciudades. ¿Qué ocurrió aquí en época visigoda? Bueno, en época visigoda el poder pasa a ser ahora el obispo, pasa a ser las iglesias cristianas, y precisamente donde hay un palacio episcopal, donde está la gran catedral de Santa María de Jerusalén, que luego será el germen de nuestra concatedral, y donde estaría también el baptisterio, dedicado a San Juan Bautista. Nos encontramos en esta Plaza de España, donde estamos rodeados de edificios muy importantes y representativos. Mencionabas la concatedral, que ahora me gustaría ir a visitarla, pero ¿qué más edificios podemos destacar? Bueno, la Plaza de España, al ser lógicamente el centro de mayor visibilidad de la ciudad, hacer el corazón de esa ciudad visigoda, medieval, moderna, las grandes familias nobiliarias, sobre todo a partir del Renacimiento, deciden ubicar sus viviendas en este espacio. ¿Qué te parece si seguimos nuestro viaje y vamos a la concatedral? Me parece perfecto. Vamos. Llegamos a la concatedral para hablar de algo tan importante como fue la peregrinación. En aquella época, Mérida se convierte en el auténtico centro de peregrinación. La sede arzobispal estaba en Mérida. De hecho, en Mérida los testimonios cristianos más antiguos de toda la península están también en Mérida, y a través de la figura de Eulalia, una mártir que fue martirizada en el 304, Mérida se convierte en un lugar de peregrinación. Se convierte, digamos, en la Santiago de Compostela de la época. Quería hablar un poquito de esta concatedral. ¿Qué podríamos destacar de ella? Es una iglesia que se construye en el siglo V, lo que sería la iglesia de Santa María de Jerusalén. Llega la dominación musulmana y estos edificios empiezan a abandonarse. Con la Reconquista en 1230, aquí se construye una pequeña capilla que va a ser el germen de esta nueva iglesia, que como tal la construye Alonso de Cárdenas, el gran maestre de la Orden de Santiago, en 1479, y a partir de ahí empiezan a decorarse, a adecuarse con distintos espacios, con distintas capillas de familias nobiliarias importantes de la ciudad, y con distintos elementos que hacen que esto sea uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Mérida. Nos acompaña una imagen muy importante, cultural e históricamente hablando, que es el Cristo de Lao. Y si no me equivoco, está muy relacionada con Roma. Sí, el Cristo de Lao es una de las tallas más importantes de esta iglesia, una talla del siglo XIV que, como bien dice, se utiliza para uno de los momentos cumbres de la Semana Santa meritense, que es el Vía Crucis, que se celebra en el anfiteatro, ¿no? O sea, en ese sentido, se celebra en un edificio, digamos, coetáneo a la vida de Jesús, y solo conocemos como único paralelo el que se realiza en Roma, en el Gran Coliseo de Roma, claro. Bueno, Felipe, pues ha sido un placer conocer un poquito la historia de esta ciudad. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta pronto. El Teatro Romano de Mérida se construyó bajo el patrocinio del cónsul Marco Vipsario Agripa y, según una fecha inscrita en el propio teatro, fue inaugurado hacia los años 15 y 16 a.C., cuando la colonia fue propuesta como capital provincial de la Lusitania. Al igual que el edificio contiguo del anfiteatro, el teatro se edificó parcialmente en la ladera de un cerro, lo que abarató sustancialmente los costes de su fábrica. Pero ¿cuál era la importancia del teatro en aquellos tiempos?
Pues aunque no era el espectáculo más popular entre los romanos, una ciudad de prestigio no podía dejar de contar con un edificio para los juegos escénicos. Parece mentira que hace solo 100 años este impresionante teatro, así como el anfiteatro, estuvieran enterrados bajo toneladas de tierra y solo sobresaliesen de ellos algunos centímetros de las columnas más altas. Lo que motivó la leyenda popular del tesoro de las 7 sillas, que atribuía estos restos a las sillas de los 7 reyes moros, bajo los cuales, afirmaban los ancianos del lugar, se encontraban los 7 tesoros de los reyes. A tan solo unos metros del teatro, separado de este por una calzada que circunda ambos edificios, se encuentra el anfiteatro, que, como atestiguan las inscripciones halladas en sus tribunas, fue erigido en el siglo VIII a.C. Estas instalaciones sirvieron de escenario para espectáculos populares como los juegos de gladiadores, las cacerías de fieras y la lucha entre animales salvajes, para lo cual recreaban escenarios artificiales como bosques, selvas, lagunas o desiertos. El aforo aproximado de este gigantesco coso era de entre 15 y 16.000 espectadores. Aunque el origen de los mosaicos es mesopotámico, fueron los griegos quienes perfeccionaron e implementaron esta técnica en sus construcciones, llegando a su mayor difusión y perfeccionamiento en el mundo romano. Etimológicamente, la palabra mosaico proviene de la palabra griega musa. Este arte de pintar con piedras se utilizó tanto como decoración para suelos como para cubrir paredes y techos. Miguel está a punto de conocer este oficio de la mano de Luisa Díaz, musivaria profesional que aprendió esta técnica en la Escuela de Artes y Oficios de Mérida. Hola Luisa, ¿qué tal? Hola Miguel, ¿qué tal? Qué ganas tenía de conocer a una musivaria. Musivaria, eso es. ¿De dónde viene este nombre? Bueno, pues se supone que viene o bien de las musas, o bien de mus, de pequeñito, de ratoncito. Pero yo me inclino más por lo de las musas. Bueno, una musivaria entonces podemos decir que es aquella persona que trabaja con y para los mosaicos. Con mosaicos, efectivamente. Bueno, ¿y por qué te dio a ti por hacer esto de los mosaicos? Bueno, mi padre era el maestro de taller de la Escuela de Arte de Mérida, de mosaicos. Yo tuve que ir a la Escuela de Arte para que mi padre me enseñara este oficio que me gustaba mucho. O sea, como una alumna más, digamos. Sí, sí, en las mismas condiciones, o casi peor porque era mi padre. No, lo sé. ¿Y qué características tiene que tener una buena musivaria? Mucha paciencia, el conocimiento un poco de la piedra, el conocimiento también del dibujo que se va a realizar y luego la manipulación con el yunque y el martillo. El mosaico la verdad es que se puede hacer con cualquier material, pero nosotros por el hecho de estar en Mérida nos dedicamos un poco al mosaico romano. Casi todo hecho en piedra. También se puede utilizar el vidrio, ya en el mundo romano, cuando no tenían un color natural, porque aquí es todo natural, el color natural que tiene la piedra. ¿Así recibís la piedra vosotros? No, nosotros lo que hacemos es comprar las placas grandes, o si no hay un color, muchas de las veces salimos al campo y buscamos un color de una piedra concreta. Por ejemplo, hay un verde, una anfibolita, que luego más tarde veremos, que tiene un color muy bonito y esa la buscamos nosotros en el campo. Y luego, cuando no hay un color natural, lo que se hace es, o se recurre a la pasta de cristal, a la pasta vítrea, o a la cerámica, que también en el mundo romano ya se hacía. Esto son teselas, ¿verdad? Teselas. ¿Cómo podríamos definir una tesela para la gente que nunca lo ha...? Bueno, pues una piedra sería cuando está más o menos amorfa, y cuando ya le damos el toque del martillo, un cubo aproximadamente de 1 centímetro por cada lado, eso ya sería una tesela. De lo que se trata es de engañar al ojo, que parezcan iguales. Por supuesto no van a salir iguales porque la máquina que lo hace es el brazo. Es como... Pero parecen iguales. Es una ilusión óptica, digamos. Efectivamente. Es como magia. Qué curioso. Pues sí, es verdad. Mira, no lo había... Qué curioso. Claro, es una ilusión óptica. De hecho, esto me recuerda mucho a los cubos de Rubik, ¿no? Que al final son como pequeñas teselas. ¿Te puedo ver trabajar un poquito? Vamos. Venga. ¿Me vas contando lo que vas haciendo? Partimos en el taller, compramos las losas grandes de mármol o de otro tipo de material, con una máquina que tenemos, lo que nos la transforma en estas barritas, y estas barritas, ya con el yunque y el martillo,
vamos a ir haciendo lo que son las teselas. Estos serían esos cubos que más o menos estamos comentando. Muchas de las veces, en este caso no sería un cubo perfecto, lo cortamos un poquito con la tenaza. Luisa, cuando te he visto así... Y tendríamos ya una tesela de 1 por 1, más o menos. De 1 por 1. Una vez que tenemos las teselas, ¿cuál es el paso de ponerlas? Mira, en un mosaico siempre tenemos una superficie, tenemos un adhesivo, y luego tenemos el material con el que vamos a hacer las teselas. Pero nosotros trabajamos con la técnica indirecta, es con la que me enseñó mi padre. Ajá. Trabajamos al revés. ¿Cómo al revés? En este mosaico se van viendo que las teselas no están totalmente planas, unas están más altas, otras están más bajas, porque lo que nos importa es la parte de abajo del mosaico. Cuando nosotros cogemos una tesela, la cara más plana cortada por nosotros es la que se fija boca abajo. ¿Porque luego le das la vuelta? Y luego le damos la vuelta. Ah, vale, vale, lo entendí. Con una cola de carpintero, cola blanca disuelta en agua, lo vamos pegando al dibujo. Vamos a poner esta teselita de aquí. Pegamos con la cola y la cara más plana cortada por nosotros, la que queremos que se vea luego, es la que la colocamos aquí. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer un mosaico como este? No, 1 mes y medio, por ahí más o menos, porque la tesela es mayorcita. Una vez que completamos todo el teselado, como ahora mismo tenemos una superficie provisional, lo tenemos que consolidar. Ajá. Lo que le hacemos es una especie de encofrado, de marco, alrededor, hacemos una mezcla de agua, cemento y arena y vertemos ese encofrado encima del mosaico. Pero todavía por esta parte. Por esta parte. Que es la parte que va a ir a la pared, o en este caso al suelo. O en el suelo, efectivamente. Cuando ya está totalmente fraguado, 4 o 5 días, regándolo todos los días, le damos la vuelta, ya tendríamos método directo, eliminamos los restos de cola y los restos de dibujo, se limpia bien, luego al final se le da una especie de cera, que lo que hace es proteger la superficie y además reaviva mucho más el color. Luis, estamos hablando de un mosaico de 1,5 por 1,5. A lo mejor te parece una pregunta un poco, pero es que, ¿cómo le das la vuelta una vez que está hecho? Muy fácil, como una tortilla. ¿Sí? Le ponemos un tablero por debajo, otro tablero por encima, damos la vuelta a los 2 tableros, se elimina el sobrante de arriba y te queda ya el mosaico totalmente dando la vuelta. Luisa, la verdad que me tienes embelesado con tu oficio. Para mí ha sido un placer y creo que tengo que intentar sorprenderte yo ahora a ti, también con una magia que tiene que ver con, yo creo que de alguna manera también con los mosaicos, con los colores y con las coincidencias. No te puedo decir nada más. ¿Me acompañas? Venga. Para mí es un placer tener a un artista como tú a la que le voy a dedicar este juego de magia. En primer lugar, me gustaría hablar un poco de un invento de los años 70, algo que se inventó además por un profesor de la Universidad de Budapest. Su apellido, Rubik. Con eso te digo todo. Cubo de Rubik, que es algo así como bueno, pues son pequeñas teselas, eso sí, también de mismo tamaño como hablábamos arriba. Entonces, lo voy a dejar por aquí y antes de nada te voy a pedir una cosa. Va a ser un trabajo mental. Quiero que pienses en un personaje de la historia, de la ciencia, de lo que tú quieras, ¿de acuerdo? ¿Lo tienes claro? Quiero que dibujes en tu mente ese personaje, que sea un personaje que sea un poco icónico, así conocido por todos. Sí, perfecto. Y ahora fíjate lo que vamos a hacer. Te voy a pedir que cojas este pequeño mosaico y que lo cambies, que lo gires, que quites. Eso, gíralo, pero del todo, Incluso ahora mira, Luisa, lo que te voy a pedir. Quiero que te lo lleves a la espalda para no ser consciente de los movimientos que haces. Lo giras, lo giras, lo giras, lo giras, lo giras, lo giras. Y contéstame una pregunta. ¿Es posible ahora mismo que yo sepa los movimientos que tú has hecho con el cubo? Imposible. Imposible. De hecho, me atrevería a decir que ni tú misma. Eso es. Vale, perfecto. ¿Recuerdas el personaje que has pensado, verdad? Dame el cubo. Perfecto. Me voy a ir ahí porque ves que tengo algo cubierto con una tela roja, ¿verdad? Es mi propio mosaico. Mira, ponte aquí para que lo puedas ver bien. Me voy a acercar, fíjate que no cambio el cubo, que no hago absolutamente nada. Y ahora, por primera vez, Luisa, estás pensando en un personaje, ¿verdad? Sí. Quiero que por primera vez digas en alto ese personaje. Albert Einstein. Einstein.
Seguro. Sí. Mira. Es Albert Einstein, pero ahí no queda la cosa. Le falta una pieza. Le falta un ojo. Permíteme, mira, ¿eh? Quiero que veas cómo es exactamente la pieza que le falta tal y como tú lo has dejado. Pero aquí no acaba la cosa, Luisa. Porque esta cajita que está aquí no es una herramienta de las tuyas de trabajar, ¿verdad? No, ¿verdad? Mira, permíteme, ¿eh? Se ve que coincide perfectamente, ¿verdad? Es el ojo, mira. Lo cojo. Y mira. Quiero que veas cómo aquí dentro está... A ver, que lo colocamos para que sea exactamente igual. Mira, dentro yo tenía el cubo donde se ve que todos, exactamente todos los lados son iguales, tal y como tú lo has mezclado. Genial. Pues el juego me ha dejado con la boca abierta, me ha dejado sin palabras. No sabía yo que se podía hacer ese tipo de mosaico, o de magia con mosaico. Ha sido una cosa, vamos, no tengo palabras. A unos 39 kilómetros al este por carretera de Mérida, en la comarca de Vegas Altas del Guadiana, se encuentra la localidad de Medellín. El nombre actual de la localidad deriva de su fundador, el cónsul romano Quintus Caecilius Metellus Pius, quien creó Metellium en el año 79 a.C. La colonia romana Metellinensis llegó a tener una gran relevancia en su época, debido a que servía de punto de enlace entre la Vía de la Plata y las rutas entre Augusta Emérita hacia Toledo y Córdoba. Debido a su situación estratégica y la riqueza agrícola de sus tierras, esta población fue también un punto clave para visigodos, árabes y cristianos, que fueron dejando a lo largo del tiempo su impronta en la ciudad y sus alrededores. Paseando por Mérida era parada obligatoria la alcazaba más antigua de la península ibérica. Esta gran fortaleza fue construida por el emir Abderramán II y además de ser la sede y residencia del gobernador, constituía la entrada a la ciudad por el puente romano donde me encuentro. Para conocer todos sus detalles he quedado con la directora de Mérida Secreta, Israel Espino. Israel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miguel? Oye, gracias por recibirme en esta alcazaba. Es un lugar maravilloso, un lugar lleno de historia, lleno de leyenda, pero antes, ¿cuál es el origen de esta fortificación? Bien, el origen es árabe, se construye en el año 835. Los árabes habían entrado ya en Mérida en el año 813. Lo que pasa es que se construye no como mucha gente cree para defenderse del enemigo exterior, sino para defenderse de la propia gente de Mérida. ¿Cómo es eso? La capital estaba en Córdoba y estaban friendo a impuestos a la gente de la ciudad. Entonces los bereberes, los muladíes, todos se rebelaron en contra de la centralización de Córdoba y se levantaron en armas. Entonces decidieron construir esta alcazaba para poder defenderse no solamente de los emeritenses, sino, hombre, también del exterior. Oye, son unas murallas muy potentes. ¿Están construidas con tumbas? Sí, sobre todo lo que hay son cupas. Las cupas son unas tumbas con forma de toneles que son típicas de la Lusitania romana. Para que la gente no olvidase a sus muertos, los enterraba debajo de estas cupas que ponían todas las señas como nuestras lápidas, el nombre del difunto, su oficio, la edad en la que murió, y se colocaban sobre todo en los caminos que ya no se utilizaban para que los que pasasen pudiesen verlos y pudiesen acordarse de esos muertos. Claro, cuando llegan los árabes se encuentran estas tumbas romanas y piensan, mira qué bien me van a venir para el castillo que me quiero construir. Pero bueno, la verdad que es un recinto para proteger a los vivos, pero protegidos por los muertos. Dicen que aquí vivía una reina de nombre Marida.
la reina Marida. De hecho, le da nombre, es totalmente legendaria, pero le da nombre a la ciudad. Los árabes es cierto que le cambian el nombre de Mérida, que tenía a Marida. Y dicen que es porque cuando ellos llegan se encuentran los restos de la fabulosa ciudad construida por la reina Marida, hija del rey Orosus, que como ves tiene ahí una cercanía con Horus, ¿Sí? también con dioses egipcios. Conocemos la Alcazaba, ¿te parece paseando? Venga, Perfecto. vamos. Bueno, llegamos a un lugar muy especial de la Alcazaba, es el Jardín de Antigüedades. ¿Qué podemos destacar de este espacio? Pues mira, lo bueno de la Alcazaba es que es un lugar donde se reúnen todas las civilizaciones que pasaron por Mérida, por lo menos sus restos, y para eso se creó en el siglo XIX el Jardín de Antigüedades, donde estamos ahora mismo. Aquí se ponían todas esas piezas que no sabían muy bien dónde encajaban de todas las épocas. Es un lugar de encuentro para recuperar esa parte de historia de Mérida, que es una mezcolanza de todas nuestras historias. Veo que debajo de este olivo me recuerdan como a bolas de cañón, ¿verdad? Sí, no son bolas de cañón, Miguel, sí, porque realmente aquí otra de la parte de la historia de Mérida fue en el siglo XV la guerra que hubo entre Juana, la Beltraneja, y la reina Isabel, la católica. Precisamente la Beltraneja estaba aquí, en este Alcazaba, y esas son las bolas que nos dejaron de recuerdo de los cañones de aquella batalla. Bueno, y por último, quiero que me cuentes sobre este templete. Es un templete maravilloso, el templete del convento santiaguista, y realmente es un ejemplo más de cómo reciclamos. El templete realmente es del siglo XIX, pero está hecho con columnas de diferentes épocas. Lo curioso es que la columna central, que es más grande, más esbelta, es la prueba fehaciente de que cuando llegaron los árabes se llevaron un montón de objetos de aquí para su capital, para Córdoba, porque la gemela de esa columna la podemos encontrar ahora mismo precisamente en la mezquita catedral de Córdoba. Qué curioso. Venga, vamos al aljibe, ¿te parece? Vamos, que te va a encantar. Bueno, llegamos al aljibe. ¿De qué origen es y cómo se construyó? Se ha descubierto en las últimas investigaciones que realmente sí es un aljibe árabe, seguramente del siglo IX, cuando se construye todo esto. Las columnas son visigodas y además los capiteles son romanos. Este aljibe está hecho con unas piezas exquisitas, seguramente de un antiguo hospital visigodo, de un antiguo cenodoquio, y están reutilizadas y es único en la historia del arte de la península. La leyenda del espejo mágico. Cuéntamela, por favor. Pues es una leyenda también de la reina Marida, que afirma que esta reina tenía una torre justo aquí dentro de la Alcazaba, la torre más alta de la ciudad. Y en lo alto de esa torre tenía un espejo mágico hecho imagen y semejanza del que tenía Alejandro en el faro de Alejandría, que giraba sobre sus goznes en sentido vertical, en el que ella admiraba su gran belleza. No solamente eso, sino que también a través de ese espejo mágico podía ver todo lo que sucedía en sus reinos. Como todas las leyendas, tiene su parte de realidad. Hace poco descubrieron los arqueólogos que efectivamente en lo alto de este mismo edificio donde estamos, está el aljibe, había una antigua mezquita, luego iglesia, y todavía en un piso superior habría seguramente una torre de señales. De noche se encendería un fuego para poder avisar de posibles peligros, pero de día se utilizaría un espejo enorme en el que con señales de luz se podría dar cuenta de lo que pasaba en las tierras de alrededor. Qué maravilla. ¿Cuánto tenemos que aprender de las leyendas, la verdad? Y ha sido un placer conocer esta Alcazaba de tu mano. Te estoy de verdad, te lo digo de corazón, muy agradecido. El placer ha sido mío, Miguel. Gracias. El río Guadiana tiene, a su paso por Mérida, un puente de los más largos de la antigüedad. Pero ¿cuándo se construyó este magnífico puente? El puente romano de Mérida data de los tiempos en que se fundó la colonia y está construido en su integridad de hormigón forrado de sillares de granito. En su estado original,
estaba formado por dos puentes que se unían en la isla por un gigantesco tajamar que, a modo de cuña colosal, partía la corriente del Guadiana en dos. Su tamaño era tal que sobre él, en tiempos de la colonia romana, se celebraba un mercado de ganado. En contraste con este antiguo puente, a día de hoy nos encontramos apenas 400 metros río abajo con otro puente muy distinto sobre el Guadiana. Inaugurado en 1991 y firmado por el prestigioso arquitecto Santiago Calatrava, el puente de Lusitania nace de la necesidad de peatonalizar el vetusto puente romano. Una joya arquitectónica que se une a las muchas gracias que adornan a esta ciudad extremeña, convirtiéndose también en emblema de la Mérida actual. La Basílica de Santa Eulalia es un referente de los 20 siglos de historia de la ciudad. No en vano es la casa de la patrona de Mérida. El edificio actual se construyó en 1230, sobre los restos de una antigua basílica paleocristiana. Para conocer más detalles sobre la patrona de Mérida, Miguel ha quedado con el presidente de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia. Luis Miguel, muy buenas. Hola, muy buenas. Gracias por recibirme en la Basílica de Santa Eulalia. Encantado de recibiros. Bueno, ¿quién fue Santa Eulalia? Empezamos por el principio. Santa Eulalia para nosotros los emeritenses es un personaje extraordinariamente importante. Fue una niña, pertenecía a una familia patricia emeritense, su padre era senador y recibió una espléndida educación, cosa bastante inusual en aquella época, sobre todo para las niñas. Sí. Dentro de esa educación, pues también recibió, lógicamente, conocimiento de la fe cristiana, y ese conocimiento de la fe fue quien la llevó a rebelarse contra una orden de la autoridad romana que obligaba a todos los ciudadanos del imperio a rendir devoción al emperador. Ella se rebeló contra esa orden, exigió que todos los cristianos pudieran ejercer su fe con absoluta libertad y sufrió el martirio en el 304. Pretendían dar un escarmiento a la población emeritense y lo que consiguieron fue todo lo contrario. O sea, el testimonio martirial de Eulalia se difundió por todo el occidente europeo y fue precisamente el mayor elemento de evangelización que se produjo en aquel momento. Bueno, a raíz de ese martirio se construye esta basílica. Sí, al poco de sufrir martirio Santa Eulalia se liberaliza el culto y entonces los restos de Eulalia se depositan en un túmulo que dará luego origen a una basílica martirial, la primera que se construye en Hispania, cuyos restos están precisamente justo debajo de este ábside. Y inmediatamente esa fuerza de ese testimonio que te comentaba antes hace que hacia la tumba de Eulalia empiecen a peregrinar infinidad de personas que van conociendo de todo el occidente europeo el testimonio de Santa Eulalia. Iniciativa propia, la gente conoce la historia. De hecho, Mérida se convierte en el primer destino de peregrinaciones de Occidente, que aprovechan. Santiago. Sí, mucho antes de Santiago, que aprovechan todas las vías de comunicación romana para visitar a Mérida y visitar fundamentalmente la tumba de Eulalia. En el exterior de la basílica hay un oratorio. Sí, cuando se reconstruye el templo después de la Reconquista, está mucho tiempo cerrado. Entonces los emeritenses no pueden venir a orar ante Santa Eulalia. Entonces en el siglo XV se construye ese oratorio fuera con una imagen de Santa Eulalia para que los emeritenses puedan venir cada vez que lo deseen a orar ante Santa Eulalia. Y tiene esa forma de hornito porque se considera que fue ese hornito en el que sufrió Santa Eulalia su último martirio. Luis Miguel, ¿sería este un lugar ideal para hablar de Oviedo? Pelayo, el rey Pelayo, cuando decide rebelarse contra las tropas musulmanas, a quien se encomienda es a Santa Eulalia. Y tras la victoria de Covadonga, pues Santa Eulalia se convierte en la primera patrona de ese germen de Hispania que fue Asturias. La devoción de Pelayo hacia Eulalia es tal que él quiere incluso enterrarse con su mujer en una iglesia dedicada a Santa Eulalia de Abamia. E incluso dicen las leyendas asturias que
en esa iglesia de Santa Eulalia de Abamia, llegaron a estar depositados los restos de Santa Eulalia en el periplo que siguieron desde que salieron de aquí de Mérida hasta que llegaron a Oviedo, a la catedral, donde están depositados en la Cámara Santa. ¿Te parece si vamos a conocer la cripta? Sí, venga, vamos a acercarnos. Adelante. Supongo que uno de los motivos por el que nos encontramos tantos restos funerarios es porque a las gentes de aquella época, sobre todo a las personalidades, les gustaba enterrarse cerca de la santa. Sí. El enterrarse cerca de los restos de un santo significaba ocupar una posición de privilegio en el momento de la resurrección, ¿no? Aquí estaban enterrados todos los arzobispos de la sede meritense. Aquí también tenemos un ejemplo, que es un panteón romano, pero se reutilizó en el siglo XVI-XVII por la familia de alguien perteneciente a la Orden de Santiago, que se hizo enterrar allí. Entonces colocó una imagen de San Martín y se colocó a cada uno de los lados la imagen de Santa Ana y de San Juan, porque el matrimonio estaba formado por Ana Moscoso y Juan Mesías. Aparte de los enterramientos tan significativos, también tengo entendido que hay un pozo. Sí, un pozo que posiblemente perteneciera a esas mansiones romanas que estuvieron aquí asentadas desde el siglo I hasta el siglo III, y ese pozo ha estado en uso hasta la dominación musulmana, pues luego ya se cerró. Pues ha sido un placer conocer esta basílica de tu mano. Esperamos haber sabido poner en alza la importancia de alguien tan importante para los emeritenses como fue Santa Eulalia. Desde luego que sí, o sea, para los emeritenses es algo muy importante, forma parte de nuestra alma. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Miguel, gracias. A poco más de una hora por carretera de Mérida en dirección este, se encuentra la segunda mayor bolsa de agua de la península ibérica y una de las mayores de Europa. Los embalses de Zújar y Serena están equipados con infraestructuras turísticas que permiten el disfrute del agua durante el verano. Estos embalses son también muy populares entre los pescadores deportivos por la facilidad de acceso a sus orillas y la amplia variedad de especies presentes en sus aguas como carpas, barbos, black bass, peces gato o lucios. Regado por el río Zújar, el embalse de la Serena es además el de mayor superficie de lámina de agua del Estado español. Otro de los puntos fuertes de la ciudad de Mérida es su cultura gastronómica. Hasta 7 denominaciones de origen tienen la culpa de que en el año 2016 fuera nombrada capital iberoamericana de la cultura gastronómica. Así que no me queda otro remedio que poner a prueba las bondades de la cocina emeritense. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Cuéntame un poquito el origen de tu relación con la gastronomía. La tradición para mí y mi familia ha sido siempre de hacer matanzas, los calderos, las lumbres, con esa base de cocina tradicional y de buenos sabores que últimamente se están perdiendo. Y aquí estamos para hacer nuevos platos y nueva gastronomía en lo que podemos, lógicamente. Claro, hablabas de tradición y vanguardia, y es que lo primero que vamos a hacer es bastante vanguardista. Es decir, aunque partimos de un es muy producto, tradicional, pero a la vez vanguardista. Sí, ¿verdad? es algo un poquito darle una vuelta más al típico plato de la probadura de cerdo o prueba de cerdo que hacemos en las matanzas de toda la vida tradicional para probar ese guiso del chorizo o del salchichón. Pero en forma de tapa, ¿verdad? Sí, esto es una tapa que tenemos aquí, que es básicamente carne de cerdo picada, aromatizada con un poquito de pimentón, un poquito de orégano, un poquito de ajo, ¿vale? Y sazonamos todo bien. Se quedaría así, lo que es la carne adobada, y después yo le echo una yema confitada a baja temperatura
y después la clara de huevo va frita aparte, es un crujiente de clara de huevo. ¿Por qué es tan importante en Extremadura y en Mérida la cultura al cerdo y al cordero? Pues básicamente por los campos que tenemos y las tierras que tenemos. Disponemos de unas 20.000 millones de hectáreas en las cuales el cerdo pues tiene mucha bellota, mucha dehesa, y creo que los ganaderos y que las familias de aquí de Extremadura se han dedicado a eso, al pastoreo, a lo tradicional. Tenemos platos emblemáticos como es la probada de cerdo, y también tenemos el plato emblemático por excelencia, la que es la caldereta de cordero extremeño. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí, eso es lo que vamos a hacer, que tenemos aquí también los ingredientes presentados. Pues venga, cuéntame si quieres. Antiguamente era un plato pues, que se hacía con los despojos, por así decirlo, de las partes que no eran muy nobles del cordero, como es el pecho del cordero, la falda de las costillas y todo eso. Y después lleva pimiento seco, que antiguamente el pastor siempre lleva su pimentito seco y sus cositas, y lleva ajo, un poquito de cebolla picada. Antes de nada se sofríe el ajo, el hígado y la almendra. Se retira, se hace un majado con todos esos ingredientes, y en ese mismo aceite donde hemos frito el hígado anteriormente, sofreímos ya lo que es el cordero con las cebollitas. Le dejamos caer un poquito de vino blanco, ¿vale? Dejamos cocer un poquito, y una vez que ya está la carne de cordero tierna, se le mete ese propio majado del ajo con el hígado y hace que todo se quede muy ligado, es un plato potente, con fuerte y con sabor. ¿Podríamos ver cómo queda el resultado final? Sí, claro que sí. Claro, por aquí lo tenemos. El emplatado para vosotros también es muy importante, ¿verdad? Esa Sí, presentación. Al final la presentación tienes que cuidar un poco la presentación al cliente. Hoy en día la gente come mucho por la vista. Pues muy bien que esté presentado un plato. Yo te digo una cosa, Pepe, como lo pruebe y no me guste, yo prefiero un plato que esté rico aunque no sea tan bonito. Está muy claro que los platos tienen que tener sabor y contundencia. Al final, por mucho que decores y no tenga sabor, no te llena el paladar. Esto tiene una pinta, si no te importa, vamos a hacer ahora lo mejor, que es probarlo a tu salud y a la de tu casa, y porque sigáis durante muchos años aquí con esta gastronomía pues tan tradicional, pero a la vez vanguardista, que eso me encanta. Voy a probarlo. A ver. Rico, ¿no? Potente. Bueno, eres un maestro. Para que no me quede muy claro, si no te importa, me llevo esto y voy a acabar de... Al sur de la provincia de Badajoz, a menos de 50 minutos por carretera de Mérida, se encuentra la localidad de Feria. Asentada en la falda de un cerro coronado por una fortaleza, Feria ha sido declarada conjunto histórico-artístico por su belleza monumental. Por su ubicación en una ladera, el pueblo presenta una construcción singular con sus casas blancas escalonadas y una fuerte pendiente en sus calles. Y es que toda Feria es un gran museo, así como uno de los lugares con más historia de Extremadura. Celtas, romanos y árabes habitaron este lugar, cuya historia está ligada a la familia Suárez de Figueroa, desde que en 1394 Enrique IV le otorgara el título condal, título que Felipe II promocionó a ducal previo pago de su importe. El castillo de Feria es uno de los más importantes de Extremadura. Pero ¿cuándo fue erigido este fortín? Pues fue levantado sobre una fortaleza árabe a finales del siglo XV. Destaca en el recinto de la muralla y su imponente torre del homenaje, que en la actualidad acoge el centro de interpretación del señorío de Feria. En el centro de Mérida, a unos 2 minutos caminando del anfiteatro, se encuentra el Museo Nacional de Arte Romano, obra del prestigioso arquitecto navarro Rafael Moneo Vallés. El edificio respeta al máximo el yacimiento arqueológico que se descubrió cuando se emprendió la excavación. En su interior podremos admirar una de las mejores colecciones de escultura romana y de mosaicos de la península. Miguel ya está preparado para perderse en la historia de Hispania, la provincia más occidental del Imperio Romano.
Trinidad, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muchas gracias por recibirme en este maravilloso museo que ahora voy a conocer de tu mano. Y me gustaría preguntarte algo que pregunto en los museos. No es qué se puede ver, sino qué se puede sentir en este museo. Lo primero que uno puede sentir es retrotraerse al mundo antiguo y creo que tenemos muchas más cosas en común de las que en principio uno pudiera pensar. No es casualidad que nos encontremos justo en este lugar porque aquí tenemos al fundador Octavio Augusto, ¿verdad? Pues sí, es un personaje clave no solo para la historia de Mérida, sino para la historia de la península ibérica. Él fue el que concluyó un proceso de conquista y fue también el que creó las 3 grandes provincias de la Hispania romana y el que fundó esta colonia, Augusta Emérita. Por eso lleva su nombre, precisamente. Entremos en materia, vamos a hablar del retrato del emperador. ¿Qué podemos destacar y dónde fue encontrado? Bueno, la pieza fue encontrada en el recinto del Teatro Romano de Mérida. Se encontró precisamente con estas otras 2 esculturas, que son Tiberio, su hijo adoptivo, y un joven príncipe de la dinastía Julio-Claudia. Augusto significa el inicio de un nuevo tiempo histórico para Roma. Él hereda el imperio de su tío Julio César y va a ser un personaje clave en la política de Roma. Para Augusto, el personaje ideal era Alejandro Magno y en cierta medida su retrato intenta imitar esa efigie de Alejandro Magno. ¿Qué importancia tuvo, por lo tanto, Augusto en el concepto global de Roma? ¿Cuáles fueron sus avances, sus aportaciones? Bueno, Augusto, en primer lugar, cambió el sistema político, cambió de la república al imperio, es decir, al principado, mejor dicho. Disminuye el poder de las instituciones de la república en favor de su propio poder personal. Pacificó la península ibérica y, sobre todo, creó numerosísimas colonias a lo largo de todo el imperio para que ese universo, esa globalización romana se extendiera no ya solo por la Galia, como había conseguido su tío Julio César, sino por otros territorios que luego, en el discurrir de los siglos, van a ser fundamentales para el imperio romano. Comenzamos la visita por el museo, ¿te parece? Perfecto. Venga, vamos. Podemos decir que ahora llegamos al origen del Imperio Romano con este mito tan fantástico del que vamos a hablar. Efectivamente, es el mito de Eneas. Eneas es un héroe troyano, un príncipe troyano, que va a ser el origen de Roma, porque Eneas huye de su ciudad, Troya, y va recalando a lo largo del Mediterráneo y termina fundando lo que va a ser Roma, Alba Longa. Entonces, Augusto toma este mito como una parte de su origen, como una justificación de su origen divino, por una parte Eneas y por otra parte Rómulo. Sabemos que estos 2 mitos existieron en el Foro de Augusto en Roma. Allí se ubicaron 2 estatuas que conocemos por Ovidio, que nos menciona dónde estaban colocadas exactamente. Y en Mérida existió otra cuyos restos son estos que estamos viendo aquí. Todo en Roma no es casualidad, tiene un significado que habla del futuro y del respeto. Efectivamente, Eneas simboliza el respeto hacia el saber, la sabiduría de los ancianos, de los mayores, y lo simboliza llevando a su padre Anquises en el hombro, porque es un hombre anciano que ya no puede caminar, no puede huir, pero también lo simboliza con su hijo, Ascanio, ese joven que se resiste a dejar su tierra, que no quiere abandonar Troya, pero que Eneas tira con fuerza de él de la mano para embarcarse e iniciar un nuevo periplo, el periplo que les llevará hasta esa nueva tierra que será Roma. ¿Cómo conocían los romanos este mito de Eneas? Augusto probablemente encarga o tiene vinculación con Virgilio, con el poeta Virgilio, que es quien escribe la Eneida. Y la Eneida no es otra cosa que un poema épico donde se cuenta ese periplo de Eneas. Por tanto, Virgilio, de alguna manera, ensalza políticamente el nuevo tiempo histórico de Augusto como el nuevo Eneas. Hay cosas, Trinidad, que me estoy dando cuenta que por mucho tiempo que pase no cambian, ¿verdad? Sí, sí, hay muchas cosas que siguen igual. Seguimos. Seguimos.
Llegamos a una zona muy especial, estamos pisando ya suelo romano, estamos en la cripta arqueológica. Bueno, es un espacio, como bien indicas, mágico, porque estamos al nivel de las casas romanas, al nivel en que aquellos ciudadanos paseaban y recorrían este espacio. Se encuentra extramuros. ¿Y qué hay en la periferia de cualquier ciudad? Pues salida de comunicación, casas periféricas, tumbas e industrias, igual que hoy en nuestras ciudades. Y esto que vemos aquí son restos de algunas de esas casas que eran grandes mansiones, tenían un aparato decorativo enorme, como podemos contemplar. Solamente quedan los restos de la cimentación, pero vemos esas pinturas de estilo pompeyano que imitan mármoles de diferentes colores, algunas con decoraciones figuradas de animales, plantas, etcétera, en función, pues como pasa ahora, de la moda de cada momento. Claro. ¿Las casas más pertenecientes a las clases más pudientes no se encontraban en el centro de las ciudades? Bueno, había diferentes tipos de vivienda, como ahora. Estaba la domus urbana, que era la que estaba en la ciudad, y luego la domus suburbana, que estaba a las afueras, un poco el chalet de las afueras actual. Y luego estaba la villa. La villa era como la gran explotación agraria donde el dominus, el señor, desplegaba todo su poder. No sé si has sido consciente, pero durante este recorrido la palabra magia, mágico, mágica, ha salido en varias ocasiones. Y ahora ha llegado el momento de dedicarle tiempo a la magia y además a los niños, porque yo creo que la divulgación que hacéis en espacios como este también va dirigida a los más pequeños. Y este es el momento dedicado a ello. ¿Te apetece? Sí. Venga, vamos. No veas la ilusión que me hace este espacio dedicado al mundo de la magia. Además, se lo vamos a dedicar a los niños porque ellos son nuestro futuro, y es importante que se acerquen a nuestro pasado para que entiendan mejor su presente, ¿verdad? Entonces, mira, hay muchas curiosidades que tienen que ver con el mundo romano, pero muchas. La llegada de Internet a nuestras vidas hizo que se desarrollaran muchas aplicaciones de mensajería instantánea. Yo no sabía que en la antigua Roma también a través de tablillas se comunicaban unos romanos con otros, escribían en las tablillas, y esto es cierto, es casi como una aplicación actual, ¿verdad? Entonces, para vincularlo con el mundo de la magia, se me había ocurrido hacer algo especial, intentar trasladar un mensaje de un romano a otro. Mira, vamos a hacer además que sea un mensaje especial, porque si no, no tendría ningún sentido. Cada una de estas cartas van a simular como si fueran tablillas, ¿de acuerdo? Entonces, mira lo que vamos a hacer. Para que sean únicas voy a cortar también un poquito. Para que sean únicas en el mundo las tablillas, te voy a pedir que firmes la primera tablilla que ha quedado aquí y le pongas tu nombre. Así. Ahí está. Tapa el rotulador. Es la primera vez que firmas una tablilla romana. Sí. Perfecto, permíteme. Mira, muy clarito, no te quiero engañar, tu firma, además en una carta preciosa, el 2 de corazones, lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Y ponemos a este romano encima. Ahí está. Y la siguiente que haya quedado, pues será para mí en esta ocasión. Así. Y yo también, pues la voy a firmar. Voy a poner aquí, así. Miguel de Lucas. Ahí está. Que se vea bien. Y mi tablilla la colocaremos aquí, debajo de este romano. Bueno, ahora mismo hay un 2 de corazones firmado por ti aquí y un 4 de picas firmado por mí ahí. Fíjate, lo más curioso es que en el Imperio Romano sucedían cosas auténticamente mágicas. ¿Te imaginas por un momento que fuéramos a aquella época donde, digamos, el cartero, ¿no?, que llevaba las tablillas y hacía así? Y de tal manera que sin saber cómo, mira, aquí se viene mi tablilla y aquí se viene la tuya. ¿Qué te parece? Bueno, mágico. Mágico. Pero ahí no queda la cosa, porque son tantas las curiosidades que me gustaría hablar contigo de un tema que me parece muy curioso. Y es que a veces nos equivocamos entre lo que es un anfiteatro, donde están un poco circunscritas esas batallas, esas luchas más crueles, y donde estaba el circo romano, que hacían competiciones. Las más importantes, las ecuestres, ¿cierto? Sí. Mira, y aquí tengo un carro
Bueno. que va a recorrer un circuito. Imagínate que hacemos un circuito así, como el que hacían ellos. Entonces, te voy a pedir que te imagines cuánto tiempo, porque es verdad que en la antigua Roma también la gente hacía apuestas, es verdad. ¿Cuánto tiempo crees, en minutos y segundos, que tardaría este carro en hacer una vuelta? Pues poco tiempo, quizá 1 minuto y 20 segundos. 1 minuto y 20 segundos. Bueno, fíjate qué curioso, porque si yo me hubiera hecho alguna apuesta contigo, te hubiera ganado. Pero hay algo que todavía no te he contado. Hay una embarcación y dicen que los tesoros, los secretos, se llevaban en la bodega. Mira, quiero que abras, por favor, por aquí, y así, en la bodega, y saques algo. Pero no lo abras. Ponlo aquí en el centro, por favor. Si le damos la vuelta, es un pequeño cofre. Guarda un secreto. Date cuenta que la primera curiosidad, pum, las cartas cambiaron de sitio, y la segunda curiosidad, 1 minuto y 20 segundos. Mira, permíteme que abra esto despacito. A ver, así. Coge lo que hay, por favor. Es un papelito, ¿verdad? Sí. Me gustaría que lo abrieras y que leyeras lo que pone. Un barco que está aquí desde el principio, ¿eh? ¿Puedes leer lo que pone, por favor? En esta carrera se batirá un récord, ya que el carro tardará en completar el recorrido por el circo romano 1 minuto y 20 segundos. La magia de Roma. Totalmente. Bueno, todavía estoy sorprendida porque verdaderamente es mágico, no encuentro mucha explicación. Y bueno, el cofre mágico ya ha sido la guinda del pastel, porque que haya acertado exactamente con el tiempo que yo he dicho me parece increíble. A unos 15 minutos a pie del museo se encuentra uno de los circos mejor conservados del imperio y, desde luego, uno de los más grandiosos. El circo se construyó fuera de las murallas de la ciudad, junto a la calzada de Toledo y Córdoba, aprovechando la suave pendiente del cerro de San Albín. Su planta es la de un rectángulo al que se hubiera redondeado uno de sus extremos, donde se ubicaba la puerta por la que salían los aurigas vencedores o porta pompae. Los lados longitudinales estaban ocupados por las gradas, que debieron de estructurarse de igual manera que las del teatro. En la provincia de Badajoz, a solo 18 kilómetros de Mérida, se encuentra Alange. Un pequeño pueblo asentado junto a la Sierra del Calvario y muy próximo a la desembocadura del río Matachel, afluente del Guadiana y uno de los 3 ríos que forman el embalse de Alange. El pueblo se asienta sobre una de las últimas estribaciones de la Sierra de Peñas Blancas, en la ladera de un cerro coronado por un castillo medieval. Alange cuenta con una larga historia y un conjunto patrimonial entre el que se encuentra la importante estación termal, las famosas Termas Romanas de Alange, que estos dejaron en herencia y de la que todavía hoy brota agua con propiedades medicinales. Estas instalaciones se consideran las mejor conservadas de Europa. Pero ¿de dónde viene el topónimo del pueblo? No solo los romanos dejaron sus huellas en este lugar, pues la herencia árabe del pueblo es la responsable de nombrar a este como Alange o Agua de Alá. Llegó el momento de decir adiós y lo hacemos junto a esta colosal obra de ingeniería hidráulica que traía el agua desde el pantano de Proserpina hasta la ciudad de Mérida. Coloquialmente se conoce a este acueducto como el de los milagros, pues todo aquel que lo visitaba se quedaba hechizado por su belleza y por su buen estado de conservación. Una belleza de la que he sido consciente en todos y cada uno de los lugares que he visitado en esta maravillosa ciudad. Llegó el momento, como os digo, de despedirse a sabiendas de que este ha sido uno de los lugares más mágicos y especiales que he visitado. Nos vemos la semana que viene.
Adiós, Emérita Augusta, capital de las 4 culturas, descanso del guerrero. Hasta la próxima ciudad monumental y encantada donde la haya. Nos marchamos con la mente llena de imágenes de tu glorioso pasado y con la sensación de haber viajado muy atrás en el tiempo. Y es que eres eterna, Mérida, e infinita, pues eres a la vez una urbe romana, visigoda y árabe, al mismo tiempo que una ciudad moderna en la que vivir sin echar nada de menos. Hasta la vista, Mérida. Seguro que nos volveremos a encontrar muy pronto.